Bienvenidas compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. El doctor Enrique Soldevilla ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar de una nueva teoría política. Enrique es filósofo especializado en el pensamiento complejo, en la teoría del caos, y ha desarrollado una serie de reflexiones respecto a la ciencia de la política desde esa perspectiva y sobre todo entendiendo los procesos de transformación que requiere nuestro continente. Muchísimas gracias, Enrique, y bienvenido. Gracias a ti, Pedro, por haberme invitado a tu programa. Bueno, empieza planteándonos, yo cuando leía referencias de tu biografía y bibliografía, empieza planteándonos esta relación entre pensamiento complejo, teoría del caos y ciencias políticas. Bueno, como todo proceso social, eh, no está exento, es decir, la actividad política es inmanente, digamos, a la actividad social, en particular a través de la gobernabilidad política, en cualquier país, en cualquier sistema político, y no está exenta de ser un proceso lleno de dinámicas que aportan complejidad al proceso. Es decir, y lo curioso o lo paradójico, si se prefiere, es que todo sistema político busca estabilidad dentro de la inestabilidad. Es decir, que el proceso en sí genera por las dinámicas, por los intereses que entran en juego, esa vibración que se produce, ¿verdad? Entre gobernantes, gobernados, intereses que dominan una tendencia, es decir, del actuar político, etcétera, etcétera. Eso es lo que le confiere complejidad a cualquier dinámica social. Incluso en el campo educativo ocurre lo mismo, en las relaciones familiares igual. Es decir, no hay actividad social que sea simple, es lo que quiero decir. Ahora, cuando hablas de teoría del caos, estás refiriéndote a los desarrollos recientes, digamos, desde Benoit Mandelbrot y lo que están ahorita trabajando, por ejemplo, en el Santa Fe Institute en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pero déjame hacerte una precisión. En el mundo anglosajón es que se habla de teoría del caos. En el mundo nuestro hispano, gracias a la obra de Edgar Morin, ¿verdad? El francés que tiene 102 años, está vivo todavía, se le llama pensamiento complejo. Es decir, hay muchos debates, hay quien le llama teoría de la complejidad, pero no hay tal teoría de la complejidad, sino simplemente para el mundo hispano o iberoamericano, si se prefiere, nosotros hablamos de pensamiento complejo o ciencias de la complejidad también otros le llaman. Yo me gusta más llamarle pensamiento complejo, pero el mundo anglosajón es quien lo define como teoría del caos, que más bien con Mandelbrot, etcétera, si Prigogine, etcétera, lo que hacen es, eh, su enfoque está más en el mundo de las ciencias duras, digamos, o biológicas, o las ciencias naturales, o ciencias exactas, y nosotros en el enfoque de Morán es más bien en las ciencias sociales, ciencias humanas. Ahora, mencionaste a Elia Prigogine. Él fue profesor mío. Yo tomé Sí. uno, yo tomé en un par de semestres, tomé con él. Era muy gentil porque además daba un tecito con galletas de chocolate. Entonces yo iba, yo no sé si era por oírle a él o por comerme las galletas de chocolate. Y yo, bueno, estaba en Gringolandia, entonces era un ambiente académico muy restrictivo, muy polarizado, muy sesgado, muy ideológico. Y con él era una verdadera posibilidad de aire fresco, ¿no? Y yo sabía que él era de la nobleza rusa, del exilio ruso, de la migración de la nobleza rusa en el exilio, y sin embargo era un tipo progresista. Y alguna vez empecé a peregrinar un inglés muy tartoso y con algunos argumentos de algún planteamiento que él hacía como un gran enigma por resolver, como un gran problema no trabajado, digamos, o más bien dicho, difícil de trabajarlo en la perspectiva de él. Pero yo empecé a trabajar un poco, yo empecé a plantear cosas de la dialéctica, más o menos de manual, más o menos de manual.
Y el inglés no me dio para más, ¿no? Yo estuve medio avergonzado, una cuestión así, los compañeros se me rieron. Y él en el intercambio fue él personalmente, y yo estaba ahí y radioactivo, ¿no? Colorado, así, irradiando iones a kilómetros de distancia. Y él fue llevándome un vasito de plástico del té y una galletita. Y además lo fue haciendo así con la mano, ni siquiera con servilleta, ¿no? A ver, y pidiéndome que desarrolle, pues no, o sea, exigiéndome que desarrolle. Entonces, él sabía, él sospechaba, él sabía que yo estaba planteando cuestiones que había trabajado, pues no sé, Engels en la dialéctica de la naturaleza, una cosa así, ¿no? Entonces, él decía, trataba de mantener una complicidad, digamos, para el ambiente de la universidad, pero desarrollaba y decía, sí, sí, por acá es la cosa, ¿no? Es decir, él reconocía ahí había un valor. Eh, Esto te lo pongo como preámbulo para preguntarte, vos que vienes de una formación cubana en la que el materialismo dialéctico y sobre todo los desarrollos de los soviéticos en torno a la dialéctica materialista, el tema de las ciencias, la física sobre todo, ¿no? Cómo ves, sería la relación, cuál sería el aporte tanto del pensamiento complejo de Edgar Morin como de la corriente anglosajona de la teoría del caos? Bueno, yo te diría que el principal aporte es, primero, acentuar que no hay nada estático, que la vida en cualquiera de sus formas de manifestación, la vida natural, los procesos sociales, están en constante cambio y transformación. Es un poco la recuperación de la idea de Heráclito, ¿verdad? De que nadie se baña dos veces en la misma corriente del río. Todo está en constante cambio y transformación. La segunda es la superación del pensamiento lineal que concibe la causalidad lineal como bolas de billar, ¿verdad? Causa, efecto, y así. Cuando, por lo contrario, el pensamiento complejo ve una causalidad de diferente, una causalidad de tipo circular que genera retroacción en la propia, el propio efecto puede generar retroacción hacia la causa y convertirse a su vez en causa, etcétera. Es decir, es la superación de los dogmas en esencia, es lo que estamos hablando. Eso es un gran salto cualitativo como aporte epistemológico, digamos, que ha hecho eh, el pensamiento o ciencias de la complejidad, incluso teoría del caos, mostrando que la inestabilidad, por eso que no es tal caos, es decir, es la búsqueda de un orden. Y hay formas de existencia que necesitan ese desorden para buscar el equilibrio. ¿Comprende? Entonces, son dinámicas en las que los componentes que intervienen en tales dinámicas, componentes, ya se le llama componente también a las circunstancias que rodean a un actor dentro de esas dinámicas, ¿no? También buscan esa estabilidad dentro de la inestabilidad propia que en el caso de los procesos sociales, por ejemplo, se ponen de manifiesto constantemente a través de política pública, a través de impuestos, a través que crean inestabilidad, a través de los índices de desempleo, a través de la inflación que genera, por ejemplo, la economía en algunos casos. Sí, son pequeñas vibraciones que te van creando a ese aparente caos, pero que al final se estabilizan porque hay atractores, como dice el propio Prigogine, que habla de los atractores, una categoría que se usa en pensamiento complejo. Cuando la dinámica va hacia un curso u otro, es atraída por un componente que en un momento dado se convierte en dominante y funge como atracción de esa tendencia en una dirección u otra. ¿Para bien o para mal? Ahora, déjame preguntarte más bien desde otro ángulo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué encuentras en la teoría del pensamiento complejo, en el pensamiento complejo que no hay, por ejemplo, en la dialéctica? Yo no me refiero a temas puntuales o temáticos, sino en términos metodológicos. ¿Qué encuentras en la teoría del pensamiento complejo, en la teoría del caos, frente a la dialéctica materialista de origen soviético? Ninguna.
Ninguna. Los orígenes del propio, por ejemplo, del propio Morán son marxistas, es decir, su formación originaria fue marxista. Pero además él le llama a la dialéctica, él le llama dialógica, que entran en diálogo unos con otros. Es decir, es sinónimo prácticamente el concepto que maneja Morán de dialógica con el de dialéctica, pero no se puede entender realmente este enfoque del pensamiento complejo si tú desconoces la dialéctica en los procesos, ya sea en la naturaleza o en la sociedad. Ahora, Sí, con las leyes fundamentales, ¿verdad? Que le llaman las tres leyes de la conversión de los cambios cuantitativos en cualitativos, la unidad y lucha de contrarios, la negación de la negación, etcétera, etcétera. Que vienen de Hegel, pero que Marx, digamos, la puso sobre los pies, como decía aquella. Ahora, no sé si estás al tanto del debate, es muy, de muy poco, no, no está, o más bien dicho, está de moda, ¿no es cierto? Decir, bueno, sí, estamos de acuerdo con las dos leyes de la dialéctica, pero no la de la negación de la negación. Solamente los dogmáticos hablan de la negación de la negación. ¿Qué opinas al respecto? Yo no creo, porque sería cercenar el concepto global de lo que significa la dialéctica en sí y el desarrollo en sí. Hoy mismo por la tarde estábamos discutiendo con unos amigos en una tertulia y me decían, ponme un ejemplo de negación de la negación. Y yo le decía, bueno, por ejemplo, la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, el grupo originario que la gestó, esa es decir, a su vez, ese grupo originario estaba negando el orden monárquico anterior, etcétera, etcétera. Pero después, en el propio desarrollo de la Revolución Francesa en sí misma, viene el periodo del directorio y luego viene el periodo del consulado. Entonces, el directorio viene siendo la negación de los originarios. Y luego el consulado es la negación de la negación. Bueno, ¿Entiendes? con estas herramientas, con este preámbulo, me parece que Sí. valdría la pena aplicar algunos de estos elementos a lo que sería la ciencia política en América Latina. ¿Qué tiene de particular el estudio de la política como una temática o un sujeto de estudio específico de aquí en América Latina con respecto al resto del mundo? Bueno, una pregunta muy buena, que me has hecho y además muy, muy compleja, que tiene muchas aristas para una respuesta. Pero yo diría que lo que hace en particular en América Latina ha sido que América Latina tiene, por ejemplo, experiencias de modelos de desarrollo que han intentado trascender la condición neocolonial o la condición de explotación en muchos casos. Pensemos en el propio caso de Cuba, pensemos en el caso de Nicaragua, pensemos de cierta manera en el gobierno actual que tiene Brasil con Lula, por ejemplo. Es decir, de alguna manera hay un intento de trascender la condición de simple neocolonia proveedora de productos primarios para el primer mundo. Esa es una aproximación que yo le veo. Desde el punto de vista de la teoría política en sí, es un arco de posicionamiento tremendo, donde se mezclan elementos de la socialdemocracia, se mezclan elementos de lo que fue el socialismo real de la Unión Soviética, un poco con tendencia un poco hacia el dogma, ¿verdad? Pero lo interesante de América Latina es que no ha cuajado todavía una, una unidad dentro de la diversidad. Es decir, no ha cuajado como corriente de pensamiento, pudiéramos decir, un pensamiento de tipo latinoamericano en sí, que pueda cruzar al revés el Atlántico. ¿Comprende? Es decir, el continente latinoamericano nuestro
no ha sido nunca, en términos históricos, un continente productor de filosofía política. Ha sido sí, por ejemplo, ya ha cruzado al revés del Atlántico algunas corrientes estéticas. Pensemos en el muralismo mexicano, ¿verdad? Etcétera, pero no desde la ciencia política. Entonces, está también sometido a la propia condición, digamos, neocolonial o de dependencia que tiene el continente nuestro en general. eh, Ha creado, es decir, divisiones, así está muy fragmentado en cuanto a corrientes de opinión, porque unas se suman a los intereses del dominado, del dominante, otros quieren romper ese estatus, etcétera, etcétera, pero no acaba de cuajar. Y yo creo que también ha influido mucho la mala educación de la teoría marxista, es decir, digamos, del pensamiento que le llamamos socialismo en América Latina. Eso incluso me lo comentó una vez Frei Beto a mí en un evento aquí en República Dominicana. La carencia de educación popular y ciudadana con eso. Ahora, antes de entrar a este tema que yo creo que sería muy interesante entrar a profundidad de si es que hubo o no un aporte de América Latina a las ciencias políticas mundiales, digamos. Yo tengo otra visión, pero antes de entrar a eso quisiera justamente hablar de esta mala enseñanza del marxismo en América Latina, justamente desde las corrientes marxistas tradicionales, cuando se hablaba de socialdemocracia, más bien se le ponía cualitativamente en otro campo, en el campo burgués, frente a lo que podrían ser las distintas experiencias, por un lado socialistas y por el otro lado nacional liberadoras, digamos, en toda la nacional liberadoras, democrático populares, democrático revolucionarias, había toda una terminología respecto a las distintas experiencias que había en ese sentido. Veo que en tus textos tú haces un contraste más o menos en el mismo plano entre el socialismo y la socialdemocracia. Cuéntanos cuál es tu debate con respecto a las tradiciones de décadas en América Latina. Bueno, no solo en América Latina, sino pudiéramos extenderlo más allá, ese tipo de contraposición. Y todo tiene el origen, y es lo que yo en buena medida critico en el libro, es que hay que ir a los orígenes. La socialdemocracia es anterior al pensamiento que conocimos después del socialismo real que hubo en la Unión Soviética. Es decir, la socialdemocracia es una corriente de pensamiento obrero que se gestó en la revolución durante la revolución industrial inglesa primaria, que fue la que Marx y Engels, en la que Marx y Engels fueron investigadores participantes, por decirle de alguna manera, en Londres. Entonces, esa corriente de socialdemócrata es una corriente de pensamiento eminentemente obrero que buscaba vindicación de los derechos de los obreros en ese contexto histórico y que dio lugar a formación posteriormente de partidos obreros, como el Partido Obrero el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, del cual formó parte Lenin, después cambió de nombre, pero era en su origen, estamos hablando de los orígenes. Entonces, muchas de las conquistas sociales de la clase obrera del momento se debe al empuje y a las luchas y a los reclamos de esa clase obrera en diferentes países. Recuerda que debido a ese empuje se creó la primera internacional con sede en Londres, luego la segunda internacional y luego la tercera internacional o Comintern, que ya fue fundada por Lenin y después estuvo casi vigente hasta la disolución de la URSS en el 91, en el año 91 del siglo XX. Entonces, esas corrientes obreras, en algunos casos, se producían en paralelo con la constitución como Estado-nación tardía, en algunos casos, como el de Alemania e Italia, en Europa. ¿Correcto?
Entonces, convivían con esa corriente socialdemócrata, corrientes de pensamiento que abogaban por el republicanismo. A una Europa que estaba, era joven, digamos, el concepto de Estado-nación, etcétera, etcétera. Y la clase obrera era la clase obrera, pero también con un sentimiento de pertenencia nacional, si era alemán o si fuera de un país, si era austriaco, lo que fuera. Es decir, eso no se puede separar. Entonces, en la medida en que convivía también junto al republicanismo, junto al anarquismo y otras corrientes que pugnaban en ese momento, aún dentro de la clase obrera, en ese momento lo que se llamó después el socialismo científico de Marx y Engels era también otra corriente que estaba mezclándose con préstamos de una a otra prácticamente. Pero en un momento dado empiezan en los foros de la internacional, empiezan a marcarse las tendencias de una a otra. En ese proceso ocurre la Revolución Rusa de 1917. Y la Revolución Rusa, como todos conocemos, dirigida por Lenin, etcétera, dio al traste con el régimen zarista. Entonces, eso fue un punto de inflexión o de división del pensamiento obrero también. Es ahí donde comienza a ser criticada la socialdemocracia porque Lenin invitaba a que hicieran lo mismo que estaban haciendo en Rusia los obreros de otros lugares. Pero a su vez, esos obreros, con ese sentimiento de pertenencia nacional, porque era joven, ¿verdad? La constitución de su Estado-nación, no quisieron hacer lo mismo de poner a su gobierno para que los obreros tomaran el poder. Optaron por la vía de reformas dentro del capitalismo. ¿Comprende? Entonces eso creó una gran división entre la socialdemocracia después y lo que era la experiencia del socialismo llamado real, entre comillas, que hubo en la Unión Soviética hasta que se diluyó en el año 91 del siglo XX. Uno de los principales detractores de la corriente de pensamiento socialdemócrata, que era una corriente en su contexto histórico revolucionaria, fue Stalin. ¿Por qué? Porque decía que eran tibios, que eran reformistas, el dilema era entre revolución o reforma. Ellos optaron por la reforma y después se convirtieron en modelos de conquistas obreras cuando los socialdemócratas, ya avanzado el siglo XX, crearon el estado de bienestar y fueron una fuerza, un actor de política internacional como fuerza de izquierda y revolucionaria, pero sin el extremo de la colectivización forzosa que hizo Stalin. Entonces, Stalin le hizo mucho daño al ideario socialista como tal. El socialismo tiene modelos de desarrollo, como mismo lo tiene el capitalismo. No podemos ver unidades monolíticas en cada caso. El desarrollo del capitalismo se produjo entre dos vertientes fundamentales. En esa misma época en que se estaba gestando la clase obrera, es decir, todavía el capitalismo estaba en fase de consolidación. Entonces, el capitalismo tuvo la tendencia de hacer modelos de desarrollo basados en el liberalismo clásico que después derivaron en el neoliberalismo que hoy conocemos. Pero la otra vertiente del modelo de desarrollo del capitalismo es la socialdemocracia. En particular, el ejemplo de las socialdemocracias escandinavas, que tienen una particularidad. La forma de gobierno en que esa socialdemocracia se desarrolló en Escandinavia es monárquica. Fíjate qué curiosidad. Es decir, no es republicana. Son monarquías constitucionales, pero que cuando los gobiernos de esas monarquías estuvieron al mando del poder durante muchos años, crearon políticas públicas que no solo favorecieron y vindicaron necesidades de las clases obreras, las clases más desposeídas,
sino que con esa política se favorecieron hasta las propias clases burguesas. Entonces no hay razón para denostar de la manera en que lo hizo Stalin, porque Stalin deformó ese criterio sobre la socialdemocracia, pero también deformó el concepto de socialismo en sí, que es uno de los aspectos que yo en el libro aclaro y critico. Hizo creerle al mundo que lo que él estaba construyendo después que Lenin muere en el año 24 y desmantela la nueva política económica que Lenin había sugerido, que era usar herramientas del capitalismo en el tránsito a la sociedad socialista. Cuando Lenin fallece, él desmonta esa nueva política económica y acomodó todo el sistema a sus necesidades de poder absoluto. Esa es la realidad. No quiere decir que la figura de Stalin la denostemos 100% de cada ángulo. El verdadero, en mi opinión, papel positivo de Stalin fue en la conducción de la Segunda Guerra Mundial. Pero la arquitectura de una sociedad socialista que él creó no era correcta. No es el socialismo. Le hizo daño al ideario socialista en sí. Le hizo daño al modelo diferente al de la socialdemocracia, que era el socialismo que él quería construir o que Lenin quiso construir en la URSS. ¿Se entiende hasta aquí? Por Claro, lo no, no, menos esa es la tesis. esa Es la versión, tesis que yo defiendo. Y mira qué curioso, como gran parte de la izquierda internacional se formó sobre la base de los criterios y los lineamientos del pensamiento estalinista. bueno, yo te pondría como contraparte el tema del trotskismo, ¿no? Que también ponía a la socialdemocracia en una situación cualitativamente distinta, es decir, dentro del campo burgués respecto a lo que eran los estados obreros degenerados, etcétera. Sí, pero era lógico en el caso del trotskismo, porque incluso Trotsky también estuvo enfrentado por Stalin, porque el Trotsky era la revolución permanente. Lenin quería la revolución en primero en un solo lugar. Marx había planteado un país desarrollado. Es decir, la vida que es más rica que los planes quiso que hubiera en una sociedad agraria y monárquica como y poco industrializada como era Rusia en ese momento, que se produjera ahí. ¿Entiendes? Ujú. Es decir, la historia está llena también de momentos de desfase, de anticipaciones erróneas. Ujú. Ahora, la democracia, socialdemocracia también ha cambiado muchísimo, ¿no? Es decir, yo creo muy difícil que la socialdemocracia en los años 30 pueda haberse identificado no con la de Segunda Internacional ni con la Primera. Y yo creo que después de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de los años 70, ya totalmente se santiguaban cada vez que hablaban de marxismo, ¿no? Sí, porque es que también, es que no, muchos socialdemócratas de la época eran, es decir, eran marxistas, porque también hay una gran confusión en cuanto a el uso de esas categorías. Eso lo vemos a diario cuando hay campañas políticas en la prensa. Reducen el marxismo a una ideología y el marxismo es un método de análisis social e histórico. Es decir, como fue Marx y Marx abogaba por una sociedad comunista, etcétera, No entonces me cabe duda, reducen a no la me cabe duda categoría que comunista. hay gente como Mélenchon o hay gente como Lafontaine en Alemania que tienen otra visión, pero estaba pensando en socialdemócratas como François Hollande, por ejemplo, o Sí, socialdemócratas como Olaf Scholz en el anterior canciller de Alemania, ¿no? ajá. Bueno, es que se ha tergiversado mucho. Entonces, el propio rechazo al dogma de Stalin ha creado esas variantes o esas desviaciones en en el consumo del concepto mismo, por decirte de algún modo. Ahora, me parece que es muy rico esta visión más amplia que estás planteando, pues sobre todo el rato que hablamos de América Latina, ¿no? Porque acá un político verdaderamente socialdemócrata, inclusive en las versiones de un Olaf Palme, de un Willy Brandt, de un Bruno Sí. Kreisky, por ejemplo, o inclusive de un Jospin, ¿no? Aquí en América Latina, si verdaderamente pudiera hacer algo de lo que hicieron cualquiera de ellos, o un anticomunista como Clement Attlee o como Harold Wilson, por ejemplo, Sí. podrían tener una perspectiva totalmente revolucionaria, ¿no? Y no hubiesen sido objeto de todo tipo de conspiraciones por parte del imperio y de las oligarquías locales, ¿no?
¿Pero en qué sentido? En el sentido de lo que pasó con Jacobo Arbenz en Guatemala, en el sentido de lo que pasó con Gallegos, Rómulo Gallegos en Venezuela, con Allende en Chile, etcétera, ¿no? O Sí, Frondizi en pero Argentina. sí, yo sé, pero no le veo la conexión. ¿Qué tiene que ver ser marxista o no con No, no, eso? Es no. decir, Simplemente estaba diciendo que si bien podría de alguna manera plantearse la funcionalidad con el desarrollo de los gobiernos socialdemócratas en la Europa, sobre todo la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, con respecto a las necesidades del capitalismo y además en una perspectiva anticomunista, en el caso de América Latina, en ningún momento, es decir, de cualquier manera, inclusive en las versiones más reformistas, una verdadera socialdemocracia siempre fue antisistema. claro, porque ¿cómo ven? Hay un problema también de, digamos, de heteroimagen, de cómo nos ve el imperio a la periferia. Es decir, ¿entiende? Cómo el centro ve a la periferia, que somos nosotros, usando un poco la terminología ¿cómo se llama? De Vania Van Birra y de la Teotonio. teoría esta del centro periferia, Teotonio dos Santos, etcétera. Entonces, lo que te quería decir era que era lógico que fuera antisistema porque nos seguían viendo como patio trasero y productores de materia prima, de productos primarios. Es decir, no había manera de que nos vieran de otra manera. Era una mentalidad imperial. En esa época reciente todavía no había concluido el proceso de descolonización en muchos lugares de América Latina, todavía, sobre todo en el Caribe. Entonces nos seguían viendo con esa mirada europea después de la Segunda Guerra Mundial, para tener el contexto, ¿verdad? Que para el desarrollo mismo y reconstrucción de Europa se necesitaban esas materias primas también. Es decir, eso no, pero no le veo la conexión con conceptos, digamos, de pensamiento político como tal, del lado nuestro, me refiero, de América Latina. Ujú. Ahora mira, acabas de mencionar justamente una de la pregunta que quería hacerte hace algún tiempo antes de abrir este paréntesis respecto a la caracterización de la socialdemocracia y su relación con las corrientes socialistas marxistas. Decías, aquí no ha habido una producción propia de América Latina en lo que tiene que ver con ciencias políticas, pero acabas de mencionar una, ¿no? Desde la teoría de la dependencia que empieza, ¿no es cierto?, con una crítica al problema del imperialismo y, digamos, sin quedarse en el tema meramente economicista, siempre tuvo una dimensión no solamente de lo político, sino de lo No, sociológico, de lo antropológico. Pero también yo te correcto. podría plantear otras corrientes, por ejemplo, Perón, ¿no? Toda la producción del movimiento nacional en Argentina, que algunos quieren asimilarle al fascismo, que otros quieren asimilarle a un bonapartismo, ¿no es cierto? Hay muchísima producción teórica del propio Perón, ¿no es cierto?, en torno a la conducción política, en torno a la relación de la alianza de clases, en torno a lo nacional popular, al concepto de patria, que es muy cercano a lo de Gramsci, inclusive en ese sentido. Pero también puedes encontrar algo parecido en Lázaro Cárdenas, ¿no? Sobre todo cuando escribe ya de viejo. Entonces, yo sí creo que hay otras versiones. Más recientemente tenemos dentro de, por ejemplo, la teología de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, él tiene una elaboración muy voluminosa respecto a la teoría política, o podríamos ponernos en un plano mucho más académico, Ernesto Laclau, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que si hay desde distintas posiciones, tanto desde lo político como desde lo académico, tanto desde el marxismo como desde otras corrientes, ha habido una permanente producción muy novedosa, muy innovadora por parte de América Latina en lo que tiene que ver con las ciencias políticas y que en muchos casos ha sido asimilada en Europa, ¿no? Ha sido inclusive esta corriente rosa que le dicen así con un poco de sorna que se dio a principios del siglo XXI, tuvo muchísimos efectos en el pensamiento político europeo, ¿no? Sí, indudablemente, pero por ejemplo, la teoría de la dependencia.
que es un desprendimiento de la CEPAL, porque todo nace en el núcleo de la CEPAL, esa teoría de la dependencia se difumina, coincide con las regímenes militares de los golpistas, del Joao Goulart en el 64. Muchos intelectuales se fueron a México, por ejemplo, en algunos casos, otros A a Chile Chile, primero y después a México, ¿no? Eso es muy importante. Sí, a Chile y a México, y ahí crearon esa producción, pero esa producción también es la mirada, tiene sus antecedentes en la propia teoría del imperialismo, del propio, digamos, eh, Lenin, Lenin sí, pero Lenin también habló de Filderberg o Hildebrand, Hilferding, Hilbert. Entonces, es la mirada desde el lugar opuesto, es decir, la mirada del imperialismo desde la periferia, no desde el centro del imperialismo. Se gusta. La teoría de Dussel es decolonial. Es una teoría de salir desde el punto de vista cultural de la colonización residual que nos queda, ¿verdad? En América Latina muchas veces tenemos la mirada puesta en los centros precisamente, productores de filosofía y todo, pero no ha habido como un corpus coherente, ¿verdad? De pensamiento que haya cruzado al revés el Atlántico, como fue, digamos, el positivismo de Comte hacia acá, como fue, eh, ¿cuál otra? Bueno, todo lo que hemos heredado en los estudios de historia del pensamiento político siempre lo hemos heredado de autores extranjeros, no residentes en América Latina. ¿Entiendes? Por eso te explicaba esa. Sí ha habido intentos, han logrado mayor grado de coherencia, han logrado despertar el letargo y la confusión. La teoría de la dependencia hizo grandes aportes. Enrique Dussel también con el pensamiento de colonial, el propio pedagogo Paulo Freire. Freire, Paulo Freire, ¿verdad? Con la pedagogía popular, etcétera, etcétera. Son intentos de romper esa, digamos, ese neocolonialismo cognitivo a que hemos sido sometidos en América Latina. Eso es lo que quería decir. De Que acuerdo. son válidos Ahora, esos quisiera, intentos. quisiera avanzar un poco a lo que son tus desarrollos teóricos, ¿no? Empecemos para enmarcar ya el objeto de estudio, ya no solamente desde el punto de vista de la teoría, sino del objeto de estudio de la teoría, es decir, el funcionamiento real de la política en la historia de América Latina del siglo XX al siglo XXI. Entonces, obviamente cuando pones como eje de tu atención al tema del socialismo y de la socialdemocracia y hablas de América Latina, está implícito la oposición a lo que ha sido la realidad abrumadoramente mayoritaria en la experiencia política de nuestro continente, que son los caudillos y los tiranos. Cuéntanos un poquito de esta situación. Primero, ¿cómo caracterizas vos esta cuestión? ¿Por qué es que hay patrones que se replican, ¿no es cierto? Hay muchísimos rasgos estructurales muy comunes en Duvalier, en Batista, en Trujillo, en Stroessner, en Gómez, en Machado, ¿no? Entonces, tú tienes, hay una serie de características que se repiten inclusive en distintas décadas, ¿no? En distintas décadas, en distintas latitudes, inclusive con distintas articulaciones de modos de producción, o sea, con distintos grados de desarrollo dentro del subdesarrollo. Cuéntanos un poquito cómo entiendes vos esta autonomía de lo político y por qué la política específica de acá genera estos tiranos banderas. Bueno, en la época de esos tiranos, Bandera, lo que predominaba era un pensamiento agrario, de una burguesía agraria. Ese pensamiento conservador de una burguesía agraria se manifestaba en la manera en que gobernaban esos caudillos, básicamente. Las economías latinoamericanas eran de base agraria, estructurada en una estratificación
y una polarización, salvo casos excepcionales como Argentina, que tenía cierto nivel de industrialización, de industria como tal, pero como corriente de pensamiento, ese pensamiento retrógrado, arcaico y representado en Trujillo, en Duvalier, en toda la... Era lo que predominaba. Ahora, me perdí un poco. Ese es el contexto. Lo otro que querías que yo dijera, que hablara. Sí, cómo entiendes en el ámbito de la autonomía de lo político, ¿no es cierto? ¿Qué características, más allá de la base material, qué características marcan el surgimiento de ciertos patrones, de ciertos rasgos comunes en un Duvalier, en un Haití mucho más atrasado de lo que podría ser, no sé, pues las dictaduras de un Pinochet, por ejemplo, que también adquiere esas características, ¿no? Patrimonial, el manejo reaccionario, el manejo del Estado de manera totalmente sesgada para ciertos sectores, etcétera, etcétera. Bueno, el problema es también el contraste es tremendo, porque digamos, la instrucción y la cultura que tenía la época de Chile de Pinochet es totalmente No, superior, justo digamos, a eso hago referencia, Enrique, por favor. Mira, tú remites como primera causa al tema del capitalismo agrario sí, como elemento fundamental para explicar el pensamiento reaccionario. Yo estoy tratando de ubicar la autonomía específica de lo político, tu objeto de estudio, para entender cómo países, latitudes tan distintas en cultura, pero también en fuerzas, desarrollo de las fuerzas productivas, también en grado de industrialización, generan dictaduras, generan tiranos con características similares. Yo sé que son totalmente distintos, pero hay también características similares. A eso quería. sí, pero bueno, lo que tienen en común es la voluntad de poder absoluto, es decir, de transgredir la institucionalidad que existe en un, digamos, en un modelo de desarrollo de capitalismo subdesarrollado, pero con cierta ideal o aspiraciones de democracia, ¿verdad? Pero también el grado de instrucción y cultura pesa. Claro. El índice de analfabetismo que manejó Duvalier era diferente al índice de analfabetismo que pudo haber manejado Pinochet en Chile. Es otra cosa, otra institucionalidad, otro nivel de desarrollo que había alcanzado Chile en ese momento. Es decir, era diferente totalmente. Entonces, pero como corriente de pensamiento predomina el caudillo, porque no es más, un tirano no es más que un pensamiento primitivo, caudillista, que rompe con todo y no le conviene ningún tipo de institucionalidad que le limite su propio poder unipersonal. Eso es lo que veo yo en las tiranías absolutas de este tipo. Es decir, por eso el concepto de democracia se presta a mucha confusión también. Bueno, entonces vamos a ver ¿Comprende? cómo teorizas tú respecto a construcción, a las características específicas de la construcción de la democracia en el contexto de ese atraso del capitalismo agrario, del caudillo en América Latina. Es que a esos caudillos no le convenía la democracia. Además, la democracia ¿para quién? ¿Y desde quién? Para entender la democracia hay que ver quién propugna, para qué es democracia para el que manda, para el gobernante explotador y tirano, y qué es democracia para quien la anhela, que es el explotado. Es decir, Exacto, hay que esa tener eso. perspectiva es lo que yo digo, desde la perspectiva de los pueblos, de la lucha de los pueblos. ¿Qué Sí, desafíos plantea la construcción de la democracia en América Latina enfrentando a estos tiranos, enfrentando al capitalismo subdesarrollado, enfrentando a la cuestión agraria, enfrentando a un pensamiento básicamente reaccionario? es que la democracia tiene que nacer del propio orden jurídico e institucional para poder tener un asidero, digamos, las masas populares, de dónde justificar un posicionamiento, un reclamo, una protesta.
pero si no está plasmada la democracia en el corpus jurídico de un país, es muy difícil apelar en abstracto con ese concepto de democracia, que es muy dúctil. Yo me asombro de que no lo hayan colocado en la tabla periódica por la ductilidad que tiene. Entonces, sí, se ha prestado, ha sufrido, es decir, yo leí y lo puse, lo cité en el libro mío, alguien que dijo que era un arma de confusión masiva la democracia, el concepto mismo. Un arma de confusión porque se usa para certificar a países que no son democráticos, ¿bajo qué criterio? Bueno, Entonces, pongamos un ejemplo que de pronto pedagógicamente resulta mucho más sí, provechoso, que sería sí, el caso de la lucha por la democracia del hermano pueblo peruano. Y ahí tienes justamente dos representantes con contribuciones monumentales al pensamiento político, también del otro lado del charco, que serían en el campo socialista Mariátegui, Mariátegui y en el campo sí, socialdemócrata Víctor Raúl Haya de la Torre. Además, Aya de la innovando, Torre. ¿no? Aya de la Torre, ambos son muy innovadores en su pensamiento. Aya de la Torre inclusive hace una crítica a Lenin y dice, el imperialismo primera fase del capitalismo. O sea, diferencia. Desde el norte se puede ver al imperialismo como la última fase, como la fase Exacto. superior del capitalismo, pero desde el caso de América Latina, frente a lo que él caracterizaba como una sociedad semifeudal y semicolonial, el imperialismo era la primera fase del capitalismo. Le daba un tinte más bien progresivo, ¿no? Como este es un pensamiento que estaba también en la Segunda Internacional y en buena parte de lo que quedó como socialdemocracia después, ¿no? Y mucho peor en las versiones más desarrollistas y socialliberales ulteriores. Pero lo que te digo es, vamos ubicando este concepto específico de democracia que la pelean desde el lado socialdemócrata, Aya de la Torre, desde el lado socialista, Mariátegui, desde el Perú, porque no se queda en Perú, porque ambos son proyectos continentales, ¿no? El proyecto de Aya de la Torre inclusive se llama APRA, Acción Popular Revolucionaria Americana, y la propuesta de Mariátegui siempre fue internacionalista. Sí. Bueno, ¿qué te digo? El problema es que hay que tener claridad en el reclamo y que tener claridad y hacerte preguntas y tratar de responder preguntas. ¿Democracia para quién? ¿A quién beneficia esa democracia? ¿Es la misma democracia de sus orígenes griegos, atenienses? No, claro que sabemos que no, todo evoluciona. Mira, aquella era una democracia en sus circunstancias históricas que excluía a los metecos. Por ejemplo, Aristóteles era meteco, era extranjero y no podía participar o beneficiarse de aquella democracia. Las mujeres tampoco, etcétera. Los Los esclavos esclavos. tampoco. Pero sí, no, no, claro que no, no disfrutaban el foro de la democracia. Entonces, hoy, el concepto, hoy en día, cómo se maneja el concepto de democracia al punto de que les molesta a determinadas élites. Es demasiado relajo, sobre todo ya las que van teniendo aspiraciones fascistoides, les molesta que haya democracia y ellos invocan la necesidad de orden social precisamente por el relajo que la democracia significa. Debes haber oído ese criterio. Claro. Es decir, que hace falta un hombre fuerte, un caudillo de regreso, porque la democracia ha destruido el orden establecido. Imagínate un retorno a un pensamiento autocrático de nuevo. Entonces, hay que saber y tener muy claro y tener una educación sobre la democracia en el mundo hoy. ¿Democracia para quién? Para una élite que la invoca de manera populista o de manera demagógica. ¿O es la democracia participativa verdadera del pueblo en una serie de decisiones en diferentes instancias? Depende de las aperturas y políticas públicas que diseñe un momento dado, en un momento dado, el gobierno de un país, el gobierno de turno, como ha ocurrido esos intentos en América Latina, hasta que se están revirtiendo ahora con el ascenso del pensamiento más conservador y de ultraderecha, ¿entiendes? No Ahora, sé si respondo así la pregunta. sí, ahora justamente en Tiene este muchas proceso. aristas esa pregunta.
Sin duda, sin duda. En este proceso de ir acotando las posibilidades de la confusión, de las armas de confusión masiva, tú desarrollas un concepto, el de democracia empática. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace ese concepto y está llamado a hacer una crítica a qué? Bueno, precisamente mi aproximación al modelo, como ves unos epígrafes en el libro, el modelo, la socialdemocracia y el modelo cubano, es porque yo considero que en algunas filosofías políticas existe, aparece o emerge el componente, como componente la empatía, en otras filosofías políticas no. Entonces, yo creo que, y eso lo saqué por cuando estudié, yo le dedico, como has visto en el libro, un capítulo bastante extenso al problema de la empatía. Entonces, cito a Goleman, y Goleman a su vez cita a una serie de autores que trabajaron la empatía, como Hoffman, por ejemplo. Por Hoffman favor, ilústranos para nuestra audiencia, si pudiera ser lo más didáctico posible para entender cómo retomas estos conceptos de ellos, cuáles son las características, cómo caracterizan el tema de la empatía. bueno, la empatía es darse cuenta de tu propio sentir y después darte cuenta del sentir del otro. La empatía es una categoría de la psicología que es ponerte en el lugar del otro, de tu semejante, y, digamos, sufrir con él, sufrir lo que él está padeciendo, de alguna manera. Ese concepto de empatía se fue evolucionando, desarrollando con autores como Hoffman, que es citado por Goleman en el libro la inteligencia emocional, y Hoffman es el primero que asocia la empatía a, con los juicios morales y con el altruismo. Entonces, ese darte cuenta de padecer a otro en las terapias bipersonales se puede hacer extensivo a los procesos más de tipo colectivo como es la gobernabilidad política. Por eso se me ocurrió hacer esa expansión. Y me di cuenta que hay filosofías políticas que inspiran a gobiernos que buscan satisfacer necesidades de las mayorías históricamente preteridas y aplastadas, ¿verdad? Y dejadas de lado, como fue el caso de Cuba, como fue el caso de la socialdemocracia en algunos casos que yo pongo ahí, el de los escandinavos, que en esa base, digamos, forma parte de la ontología social de la filosofía que inspira a gobernar. Entonces, cuando en la filosofía neoliberal no aparece ese componente empatía, por ejemplo, es todo lo contrario. Si no, Entonces, pregúntenle a Milei, ¿no es cierto? exactamente, exactamente. Tenemos ejemplos numerosos ahora. Bueno, acá Entonces, no menciones a Daniel Noboa, pero sí, 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 imagínate, es todo de la misma, es la misma corriente que está en ascenso ahora. Entonces, pero estamos hablando de la filosofía que los inspira. Entonces, esa filosofía neoliberal es todo lo contrario, no tiene un componente ontológico empático dentro de su inspiración, que moviliza a satisfacer necesidades de las mayorías. Todo lo contrario, el neoliberalismo considera que el gasto público, el gasto social, perdón, es antieconómico, es botar el dinero en aras de un eficientismo y en aras de un pensamiento tecnocrático que trata de soportar la filosofía de gobierno de ellos. Entonces, las filosofías que buscan la vindicación de asuntos pendientes de las grandes mayorías en términos históricos son aquellas que tienen a esa empatía dentro como componente ontológico dentro de su cosmovisión de lo que es la gestión política. Y de ahí se derivan políticas públicas, etcétera. Pero a su vez es esa mirada hacia la otredad, hacia los demás, la que ayuda a que
el proceso de gobierno se fije en otro aspecto que la gente no se da cuenta, que es la armonización de tres ámbitos de intereses sociales legítimos que existen en cualquier sistema, pero no en todos están armonizados. Son los intereses generales a los que aspira la sociedad, los intereses de los grupos diversos en que se estructura una sociedad y los intereses individuales. Esa armonización entre esos tres ámbitos de intereses está en muy buena medida impulsada por la empatía. Y entonces, como resultado de eso, viene en mi concepto, mi propuesta de gobernabilidad empática. Y voy más allá, no solo de la gobernabilidad empática, de la gobernabilidad empática pudiéramos llegar a un estado empático de derechos ciudadanos. Y la cantidad de conflictos sociales que se superan con esa visión son increíbles. Es decir, no está exenta de gasto social útil, porque no se puede prescindir en esa cosmovisión, digamos, de querer satisfacer necesidades pendientes en términos históricos de la gran mayoría, que son personas y seres humanos. No podemos argumentar un gasto innecesario como lo hace el neoliberalismo, ni que sean políticas antieconómicas. Son antieconómicas para ellos porque se supone que entonces tenga que pagar más impuestos porque tienen mejores ingresos para poder redistribuirlos mejor. Pero hay que pensar en los otros, en los demás. Esa es la empatía en términos de la gobernabilidad política. No Ahora, sé si se entiende. sí, está muy claro, muy claro. Entonces, a ver, con el tema este de la inteligencia emocional de Goleman, tú planteas una serie de elementos que parten del tema individual o bilateral, ¿no es cierto?, hacia una perspectiva que se hermana en mucho, diría yo, con todo el enfoque que le da el propio Enrique Dussel en su diálogo con Manuel Levinas, ¿no es cierto?, a la ética, ¿no es cierto?, la ética política respecto al otro, ¿no? La Exacto, la primacía del plena, claro, este es un punto muy importante porque permite, ¿no es cierto?, contribuye, digamos, a un debate latinoamericano en torno a lo político, a la especificidad de lo político. Yo creo exacto. que nuevamente aparece aquí el hecho de que en tu enfoque, ¿no es cierto?, permite superar ciertas dicotomías que a veces se volvían sectarias, ¿no? Porque con tu Esa enfoque, es la idea. buena parte de las tradiciones social cristianas, demócratas cristianas, liberales inclusive, liberales clásicas de las décadas anteriores al neoliberalismo en América Latina podrían estar hermanadas y podrías tener con el mismo criterio a gente como Velasco Ibarra, un populista conservador en Ecuador, o a Fidel Castro, ¿no? Podrías tener a un Jacobo Arbenz, pero podrías tener también a un, no sé, pues a un López Portillo inclusive. Entonces, yo creo que esta visión permite ubicar un campo común, ¿no? De acumulación de fuerzas que permitiría tener una teorización para enfrentar, en cambio, esta visión despiadada de este capitalismo salvaje del neoliberalismo, ¿no? Tipo Milei, tipo todas las reformas que obliga el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves la posibilidad real, ¿no? Más allá de las buenas intenciones, ¿cómo ves la posibilidad real de dar esa lucha, de poder generar un gran frente amplio para enfrentar esta arremetida neoliberal? Bueno, eh, de- me alegro mucho que hayas captado esa. Disculpa, Enrique, se complicó un poco Mira, Adelante, adelante, Enrique. o- bueno, me alegra mucho que hayas captado esa intención de superar las dicotomías que hablabas. Y precisamente eso va a depender de personas como tú, de otras redes que podamos hacer para divulgar este punto de vista de la gobernabilidad empática, en aras de superar dicotomías absurdas y poder crear, digamos, foros de unidad y de reclamos o de vindicaciones necesarias que todavía quedan pendientes en nuestros países. Y hacer una gran labor educativa con este enfoque.
porque también hay un desgaste en el enfoque y en las categorías anteriores, ¿entiendes? En las categorías de uso tradicionales, Por ejemplo, a ver, lucha de explícanos de eso, clase. por favor. Sí, explícanos, ¿cuáles Es podrían que, ser? es que ya, es decir, el público joven ha sido educado, ha sido deformado por estamos en un ecosistema mediático que ha deformado mucho la percepción de los jóvenes. Estamos, que te lo voy a enviar, va a salir ahora en la revista Política Internacional de Cuba, un artículo sobre inteligencia artificial mío, donde yo hablo que esa emergencia de la inteligencia artificial está ocurriendo en un momento internacional en que se está perdiendo el hábito lector, el hábito de lectura tradicional con que fuimos todos educados. Y eso va a crear una dependencia cognitiva, un neocolonialismo cognitivo a través de las tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, ese ecosistema donde no se lee es terreno fértil para que las ideas, ¿verdad?, les lleguen, equivocadas, les lleguen a los jóvenes. Yo creo que hay una oportunidad de retomar, y sobre todo si les manejan, porque les tergiversan las categorías tradicionales. Nadie quiere hablar de la palabra, es decir, muy poco, ¿no? Socialismo hoy en día, porque la URSS, que era el referente, se derrumbó. Otros intentos por llamarle de alguna manera, de proyectos alternativos al capitalismo, sobre todo al capitalismo Bueno, en toda subdesarrollado. América Latina no quiere oírse hablar la palabra socialismo, pero en Estados Unidos empieza a hablarse y acaba de ganar un alcalde que se proclama socialista, ¿no? Sí, claro que sí, pero para ellos es sinónimo de socialdemocracia. Para gente como Trump es comunismo, ¿eh? Bernie Sanders es comunista para personas con mentalidades como la de Trump. Pero en realidad es una visión socialdemócrata. Hay que revisitar, que es lo que yo planteo también en el libro mío, revisitar el concepto mismo de socialismo y en paralelo revisitar el concepto de socialdemocracia. Porque ambos fueron mellados y distorsionados por Lenin. Digo, perdón, por Stalin. Hay quien no le gusta escuchar eso, pero es así, fue así. Ahora, Entonces, en este esfuerzo, y también toca, porque hay palabras que ya empiezan a pasar de moda, no solamente el socialismo. En América Latina, de acuerdo al Latin Barómetro, la mayoría de los jóvenes no están de acuerdo con la democracia son partidarios de un gobierno autoritario, son partidarios de que se cierre las legislaturas, de que no haya elecciones para ahorrar plata. ¿Cómo verías la situación acá? Si ya ni siquiera estamos hablando del estás socialismo, sino dando, la cuestión de la democracia liberal más elemental está siendo no, desprestigiada ya. no, claro, porque también asocian de alguna manera, es decir, en la corriente de pensamiento que trata de ganar espacios políticos ahora, como vemos en América Latina, de corte fascistoide, vamos a llamarle por su nombre. Esos son los argumentos que esgrimen, los argumentos de la irrentabilidad de los programas sociales, el argumento de que la democracia hace débil al país y se necesita un gobierno fuerte, de mano dura, para poner en orden y poder atacar la delincuencia. Fíjate que todo está enfocado en la lucha contra el crimen organizado, etcétera, etcétera, cosa que es real, pero también sirve de escudo para hacer otras cosas y desmontar los movimientos de reclamos sociales y políticos. ¿Comprende? Ahora, Es decir, hay que ver las cosas con mucho, con uno de mucho los, cuidado. una de las premisas para plantearnos el éxito de una propuesta como la tuya, que en muchos sentidos hace también referencias a, a la teoría de la acción comunicativa de Habermas, en el sentido de que tanto tus propuestas como las de Habermas asumen que está funcionando la democracia, que la democracia liberal realmente opera y que incluye a todos, que el estado de bienestar es uno de los, es algo que está, digamos, está en la naturaleza mismo de nuestras economías, que no, los niveles de pobreza no generan
personas que están excluidas, no solamente del ejercicio de la política, sino del tiempo suficiente, de la preparación suficiente para poder ejercer la política, porque ni siquiera tienen asegurada la comida. Ya, pero ese sería un marco, una premisa, digamos, que de alguna manera se vuelve axiomática porque la situación social y política y económica de América Latina se vuelve cada vez peor. Pero yo diría que aquí aparece un desafío todavía más grande a tu teorización, cuando el presidente Trump moviliza a toda su armada frente a las costas de Venezuela, secuestra al presidente legítimamente electo y a la primera dama. ¿De qué nos sirve el que tengamos una democracia empática si cualquier rato puede cualquier loco, ¿no es cierto?, flexionar el músculo y garrotear a quien sea, ¿no? Bueno, el problema hay un detalle. Si de verdad hubiera a lo interior una democracia empática, habría más cohesión social y habría más unidad frente a ese flagelo. Es el uso de la fuerza de una potencia contra la otra. Eso, cuando quieren usar el monopolio de la fuerza de una gran Bueno, potencia aquí es mundial militar y el uso de la fuerza de una potencia contra un país que no es potencia, que claro, por eso ni en contra el un caso de pequeño, del Venezuela, ni en el grande. caso de Irán, ¿no? Claro, bueno, Irán me parece que todavía está en transcurso y no se sabe, no tiene un final. Hay un final abierto ahí que no era como el esperado, creo yo. Así es. No era como el esperado. Pero bueno, lo que te decía era que mientras más empática sea una gobernabilidad, más posibilidades de afiliación de la gente al gobierno que esté en ese momento. ¿Por qué? Porque ese gobierno está enfocado mediante políticas públicas en crear esa armonización, a darle a cada cual lo que necesita progresivamente, no es de una sola vez. Esa intención de armonizar los intereses es progresiva y sistemática, no hay que verla de una sola vez porque las generaciones se suceden, la vida cambia, los estilos de vida y de las tecnologías hacen cambiar las maneras de convivir y de interactuar y de trabajar, y, pero sí crean cohesión, es decir, la no empatía puede generar normalmente rechazo, apatía, disgusto, pero la empatía puede generar lo contrario. Una gobernabilidad empática crea consenso. Es lo que te quiero explicar, ¿no? Me gustaría que la audiencia lo tomara en cuenta, es para pensar. Pero por ese camino yo creo que hay muchas cuotas de ganancia. Ahora, Necesita divulgación, necesita divulgarse más, no sé cómo pudiéramos hacer. Puedes en tu programa poner el link al libro y es gratis para quien lo quiera leer, no hay problema. A de acuerdo. ver. Ujú. Ahora, mira, en el caso de, mm, de las premisas deliberativas que plantea Habermas, ¿no? Asume que todo el mundo es igual, que todo el mundo tiene capacidad de participar, que todo el mundo tiene ganas de participar, que todo el mundo tiene tiempo de participar, que no hay diferencias insalvables entre la burguesía y los trabajadores, entre la oligarquía y la gente que no tiene trabajo, la gente desempleada, los mendigos y las transnacionales. Todos los actores son iguales y están en igualdad de condiciones. Basta con tener reglas equitativas para la participación de todo el mundo, que lo demás se va generando en la propia dinámica. ¿En qué se diferenciaría tu propuesta respecto a esta visión un poco utópica de Habermas? Idealista. Bueno, Habermas estaba pensando, digamos, en las condiciones y el nivel de vida que quizás alcanzó la clase obrera alemana que él conoce, ¿verdad? Creo que Habermas vive todavía. Sí. Y en su teoría de acción comunicativa, él lo que combina también es al diálogo y a la negociación entre las clases para poder llegar a ese estado ideal que él aspira. La gobernabilidad empática puede recoger componentes. Además, no es malo perseguir ese ideal, porque se supone que en el ideario socialista esté eso presente.
Si partimos del hecho o de el anhelo, digamos, desde sus orígenes, que el socialismo lo que busca es ser mejor humanamente, es decir, para el ser humano, mejor que lo que ofrece el capitalismo, entonces esa teoría de Habermas no la podemos descartar totalmente. Sí es bueno tenerla en cuenta que tiene visos utópicos, pero no descartarlas de plano, porque si no caemos en el otro extremo. Los extremos siempre son nefastos para la unidad de las personas. Esos extremos, esas dicotomías son fatales, creo yo. Y solo una gobernabilidad empática que armonice esos ámbitos de intereses que existen en toda sociedad, más el desarrollo territorial, porque esa es otra, hay que armonizar también, porque la gente vive en una locación geográfica. Es en esta locación geográfica donde construye su sentimiento patrio, su sentimiento de pertenencia a una nación, establece redes sociales humanas en sus comunidades, etcétera. Entonces, la armonización territorial y el desarrollo del territorio como tal, según sus capacidades productivas instaladas o lo que fuera, también debe tenerse en cuenta en la gobernabilidad empática. Entonces, ese conjunto de intereses, la clave de todo es pensar en lo último que dijiste, ¿cuál era? Entonces, Bueno, te decía, ¿dónde adelante. nos quedamos cuando antes de cortar? Sí, déjame, Sí, ¿dónde nos quedamos? apago mi imagen para Dime privilegiar la dónde. tuya. Sí, sigue nomás, Enrique. Entonces, Sí, el punto es que estabas hablando es de que sí, de todas maneras había que ver, inclusive desde un horizonte, inclusive si tiene un horizonte utópico, propuestas como las de la acción, teoría de la acción comunicativa de Habermas, tienen que ser al menos un referente, ¿no? Para una propuesta mejor. Yo empezaría preguntando más bien, más concretamente, ¿cómo verías tú qué tipo de instituciones, qué tipo de mecanismos deberían irse incorporando a la democracia liberal representativa, que mayormente es la que impera en todos los países de América Latina, con excepción tal vez de Cuba, con excepción de la democracia comunitaria de Venezuela? ¿Cómo verías, cuáles serían los pasos que deberían armarse de manera institucional para el ejercicio, para poder hacer viable esta democracia empática? A ver, adelante. sí, 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 te escuché. Bueno, es que retomar todo lo positivo, es decir, que de la experiencia histórica. Eh, lo mejor que haya de las propuestas de Habermas, lo mejor que haya aportado en la praxis, porque la socialdemocracia se ha distinguido más por resolver problemas prácticos que teóricos. eh, para la clase obrera, ¿verdad? En que son mayoría, se supone. Tomar de la democracia los aspectos positivos, pero la democracia participativa en los diferentes niveles de una sociedad, a nivel municipal, a nivel comunitario, a nivel nacional, a nivel provincial, lo que fuera. La participación de la gente, los contratos colectivos de trabajo en las fábricas, etcétera. Es decir, son elementos que se han perdido y que se pueden retomar, pero la clave de la gobernabilidad empática es la armonización de intereses sociales, donde se subsumen todos estos otros aspectos que yo te acabo de mencionar ahora, ¿no? No ¿Y sé si cómo, satisface con eso esta qué se respuesta. podría, y qué se podría hacer cuando, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en México, la cuarta transformación acaba de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales? Aquí en el Ecuador, en cambio, acaban de aumentar la jornada diaria de 8 a 12 horas. Y en Argentina también. ¿Cómo calaría una propuesta como la tuya ante realidades como estas? Y bueno, vamos a ver qué es lo que Cast plantea para Chile, ¿no? Claro. Bueno, imagínate, eso es romper una tradición y una conquista social desde la época precisamente de las luchas obreras del pensamiento socialdemócrata, de la revolución industrial, la jornada laboral de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil y de la mujer.
Hoy tenemos reivindicaciones nuevas, por ejemplo, de pagarle a las mujeres igual salario por igual tipo de trabajo que al hombre. ¿Entiendes? Entonces, son vindicaciones y aspectos que quedan pendientes de solución histórica, de solución social en cada lugar. Entonces, hacer la jornada laboral extensiva, y me imagino que no le pagan, que le pagan el mismo salario que si trabajaran 8 horas, pero trabajando 12. No sé en el caso Básicamente, de México, horas, sí, no hay horas extras, ¿no? En el caso de México, la reducción de la jornada se hace manteniendo el salario. manteniendo el salario. Bueno, por lo Claro, menos pero ahí tiene un aspecto más o menos positivo. a lo que intentaba un poco plantearte es en términos de tu teoría, cómo, porque el esfuerzo de armonización desde la perspectiva de quienes impulsan estas alternativas es que armonicémonos sobre la base de la sumisión a estas propuestas, ¿no? No, no, no. La gobernabilidad empática es totalmente lo contrario a todo tipo de sumisión. Al contrario, es igualdad, busca la igualdad, busca la justicia social. Sin justicia social no puede haber un buen gobierno. Claro. Entonces, también hay otro detalle que llega más tarde a un país, pero se está produciendo en otros, etcétera, que es la sustitución del trabajo humano, del trabajo asalariado humano por la tecnología, la robotización, la inteligencia artificial. Entonces, ese es otro problema que es un desafío global, que empieza por un país, pero luego se hace extensivo a otro. ¿Entiendes? Depende, porque el desarrollo, como sabemos, es desigual. Y eso es otro aspecto que va a tener impacto en esas políticas laborales que están tratando de implementar, para bien o para mal en otros casos. Es decir, porque ¿quién puede gobernar a una sociedad mayoritariamente desempleada? Eso es un dilema en el cual hay que pensar. Se ha hablado de pagarle al que queda desempleado una renta básica universal per cápita, pero ¿de dónde van a salir los fondos para pagar esa renta? ¿Quién los va a pagar? El propio capitalista que invirtió en el robot precisamente para ahorrarse vacaciones, prestaciones laborales, etcétera, y salarios. Ese no va a ser. ¿Quién lo va a pagar? El Estado. Claro, Son esta reflexión me parece que deja muy evidente el hecho de que quienes naturalmente estarían dispuestos y militantes en el esfuerzo de una democracia empática son los trabajadores, son los sectores populares, pero los sectores oligárquicos no, los sectores de las transnacionales tampoco. Bueno, claro, eso mismo pensaban de la corriente socialdemócrata, por no citarte a Marx en su tiempo. Es decir, siempre hay una corriente de pensamiento que rompe intereses. ¿Y cómo, Entonces, y cómo enfrentamos esa situación cuando puede haber conflictos, puede haber represión? eh, bueno, si van a caer en el extremo de por pensar y emitir una opinión, coaptar la libertad de expresión a tu abogar por una gobernabilidad empática, entonces sí estamos feos para la foto, ¿no? Eso es Ujú. fascismo puro. Parece ser que esos son los tiempos que se nos vienen en América Latina, ¿no? Bueno, pero entonces no podemos privar de un herramental teórico a las clases que necesitan ser vindicadas. Hay que divulgar, yo creo, estas ideas, ¿no? Creo yo, de la Buenísimo. gobernabilidad empática, porque es Y que entre de la otras cosas, gobernabilidad empática se benefician todos. así es. Entre otras cosas, justamente en una de las últimas versiones de una democracia, socialdemocracia real, ¿no? El gobierno de Jospin en Francia, adelantándose a este desarrollo impresionante de las fuerzas productivas, planteó la reducción de la jornada laboral a 35 horas, ¿no? Y fue la socialdemocracia que se adelantó con eso. Entonces yo creo que es muy importante ubicar que y la recuperación de todas estas experiencias positivas podrían constituirse en en un referente de esto que tú mencionas, ¿no? La posibilidad de ganar, ganar, porque con la reducción de la jornada laboral a 35 horas, obviamente la productividad por hora aumentaba y favorecía la sustitución de viejas tecnologías por tecnologías de vanguardia, ¿no? Entonces, a América Latina le está haciendo falta eso. Sí. Pero hay que cuidar el desempleo, porque ¿quién asume
¿Quién le paga? Es decir, yo sé que en algunos lugares existe, pero durante un periodo muy breve, un seguro de desempleo, por llamarle de alguna manera, que quizás lo pague una parte el empleador, el antiguo empleador que lo dejó cesante, y otra parte el Estado. Pero eso tiene un límite en tiempo. Hay que ver cómo, qué es lo que se ha dicho en algunos casos para evitar la explosión social por la sustitución del trabajo humano asalariado por la robótica. Es la renta universal per cápita, el pago. Pero ya te digo, el dilema es de dónde salen los fondos para pagar. Exactamente. Es Y esa es la gran diferencia, ¿no? Que justamente la señalaba y argumentaba teóricamente con un avance importantísimo respecto a Lenin, a Hilferding, la teoría de la dependencia. Sobre todo mencionabas a Teotonio dos Santos y a Rui Mauro Marini. Entonces, sí, lo que es posible para el capitalismo en el centro, precisamente por la transferencia de valor de parte de la periferia, ¿no? Esa explotación imperialista que denunciaba el propio Lenin, ¿no es cierto? Y decía, aquí en el centro es posible, los países imperiales tienen la posibilidad de comprar a una aristocracia obrera a través de todas estas reformas que luego se constituirían sistémicamente como un estado de bienestar. Pero en la periferia no hay esa posibilidad. Entonces, precisamente por la exacción imperial, ¿cómo verías tú las posibilidades sistémicas, estructurales, del despliegue de tu propuesta en países de la periferia y más aún en una crisis del capitalismo que están generando nuevas formas fascistas de allá y acá? pugnar por transformaciones jurídicas que sirvan de base para que le abran camino a esa visión de la gobernabilidad empática. Ese es un ejemplo, no el único. Hacer conciencia, en la medida en que haya conciencia social y educación popular, se gana terreno. Se gana terreno y se gana unidad, creo yo. Entonces, hay que abrir la mente, hay que romper dogmas de cualquier lado que sea. Es decir, el dogma, no hay peor dogma que el que defiende los intereses plutocráticos, digamos, de la clase dominante, que no quiere pagar prestaciones sociales, que te quiere despedir sin prestaciones, sin seguro, y dejarte en la calle arréglatela como pueda. Entonces, no es así. Con una gobernabilidad empática se logra un grado de conciencia, una nueva perspectiva y se logra la unidad para poder empujar y hacer reclamos sociales. Es decir, sin Quedó con- clarísimo, Enrique. Yo creo que ojalá pueda multiplicarse propuestas como las tuyas, que sí, planteando una perspectiva superior, permita entender que relativizar al menos ciertas dicotomías y permita ampliar la base de lo que podría ser una gran convocatoria en contra de estas posiciones plutocráticas a las que haces referencia. Yo te agradezco muchísimo y si tienes unos minutitos para redondear esta sesión con las últimas palabras, te agradecería mucho. Bueno, no, yo soy quien te agradezco a ti esta oportunidad de haber podido divulgar, digamos, esta idea de la gobernabilidad empática. Y te agradecería que divulgaras el libro en los medios que tú dispongas, el link para que la gente tenga acceso a él y que lo leas y lo divulgues dentro de tus redes de conocidos y de gente afines, no sé. Y quizás podemos hacer en algún momento alguna otra charla por Zoom con un público ya específico a la manera de contribución, digamos, a la formación social, por llamarle de alguna manera, de las personas, ¿no? De la Te gente que tomo, esté interesada. te tomo la palabra. Muchísimas gracias y ese tipo de iniciativas hay que seguirlas multiplicando. Un gran abrazo, Enrique, muy gentil. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias.